Accidentalmente derramé vino en el vestido de novia de mi cuñada, y ella me dio una cachetada en la cara. Luego mi esposo me echó de su fiesta. Mi primer error esa noche fue fingir que me sentía cómoda entrando a esa casa, como si mi estómago no estuviera ya dando ese vuelco lento y nervioso que siempre daba cuando llegábamos a la casa de mi suegra y veía todos los carros alineados en la entrada y a lo largo de la calle, como una línea de advertencia de metal diciendo: «Oye, recuerda, te superan en número ahí dentro». Mi esposo tarareaba alguna canción en la radio, golpeando el volante como si fuera cualquier cena familiar normal, y yo me senté allí alisando mi vestido sobre mis piernas, fingiendo que no sentía que estaba entrando a una actuación donde todos ya habían decidido que yo era la actriz equivocada para el papel. Me seguía diciendo a mí misma que era solo una noche, solo unas pocas horas, solo un plato de comida y algunas risas forzadas. Y luego podríamos irnos a casa, excepto que casa últimamente significaba un lugar donde siempre estaba un poco tensa, esperando a que el siguiente comentario sarcástico se convirtiera en una discusión completa. Me llamo Lana y vivimos en Estados Unidos, no muy lejos de mis padres y lo suficientemente cerca de su familia como para nunca tener realmente un descanso de ellos. Para cuando estábamos tocando la puerta, ya había hecho esa cosa donde ensayas pequeñas reacciones en tu cabeza, como qué tan fuerte sonreír si mi cuñada me abrazaba, qué decir si mi suegra hacía una de esas bromas sobre cómo a su hijo le gustaba su comida cocinada antes de casarse, y cómo mantener mi voz tranquila si alguien preguntaba cuándo íbamos a tener un bebé finalmente. Sé que suena dramático, pero si alguna vez has entrado a una habitación donde sabes que eres la que está a prueba, lo entiendes. Todo tu cuerpo entra en este extraño modo de actuación. Mi esposo me apretó el hombro con lo que estoy segura pensó que era un gesto tranquilizador y dijo: «Va a estar bien». Y recuerdo haber pensado: «Fácil para ti decirlo. Tú eres el niño de oro ahí dentro. Podrías prenderle fuego a la sala, y tu madre probablemente culparía al encendedor». Su madre abrió la puerta con esa gran sonrisa que nunca llegaba completamente a sus ojos cuando se trataba de mí, y lo jaló a él para un abrazo primero, obviamente, con un ruidoso «mi niño» y todo eso. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa más pequeña y medida, como si estuviera marcando una casilla en algún formulario invisible. «Lana, llegaste», dijo, como si me hubieran invitado a una reunión corporativa en lugar de a una cena, y forcé mi propia sonrisa. Le devolví el abrazo. Inhalé su fuerte perfume y me dije a mí misma que exhalara lentamente para no ahogarme con el aroma y con mi irritación al mismo tiempo. La casa olía a comida y productos de limpieza, y ese leve toque de algo floral que ella siempre tenía en algún aromatizante de enchufe en el pasillo. La mesa del comedor ya estaba puesta, muchos más platos de lo habitual porque mi cuñada y su esposo estaban allí, más un par de primos que apenas conocía pero que de alguna manera sabían todo sobre nuestro matrimonio por la forma en que me miraban a veces. Mi cuñada ya estaba en la sala cuando entramos, posada en el sofá con este vestido muy blanco que se adhería a ella como si hubiera sido cosido a su cuerpo, riéndose de algo que dijo su esposo. Se levantó cuando nos vio, se alisó el vestido como si estuviera en un comercial, y se acercó con ese aire que tenía que siempre decía: «Vivo en un nivel económico diferente al tuyo ahora, pero estoy fingiendo que somos iguales por hoy». «Hola», dijo, inclinándose para un beso en la mejilla que de alguna manera logró sentirse como una inspección. «¿Te ves? Bien». Fue la pausa lo que lo hizo. La pequeña microduda que decía que estaba sorprendida de que hubiera logrado verme presentable. Le dije que ella también se veía bien, lo cual era objetivamente cierto, e intenté con todas mis fuerzas no imaginar derramar nada en esa tela blanca perfecta, porque tengo el mal hábito de pensar en el peor escenario posible como si mi cerebro estuviera haciendo su propio show de comedia oscura en el fondo. La cena en sí comenzó casi pacíficamente, si no contabas las pequeñas indirectas. Mi suegra felicitó la forma en que mi cuñada había arreglado la ensalada como si fuera una instalación de arte, y luego me miró cuando dijo: «Algunas personas son simplemente buenas por naturaleza para hacer que las cosas se vean elegantes, ¿sabes?». Me reí para restarle importancia, porque eso es lo que hago. Me tragué el impulso de responder algo y en su lugar me concentré en no tirar mi tenedor, no chocar mi copa demasiado fuerte, no existir demasiado. Mi esposo se quedó callado de la manera que siempre hacía con su familia, encogiéndose en esta versión más suave de sí mismo que decía: «Por favor que nadie pelee, por favor que nadie me haga elegir». Tuvimos una pequeña plática sobre el trabajo, que para mí significaba explicar de nuevo que ser asistente administrativa en un consultorio médico no es solo contestar teléfonos. Y luego mi suegra preguntó si las cosas todavía estaban apretadas para nosotros. En cuanto a dinero,
con ese tono inocente falso. Le dije que nos las estábamos arreglando, lo cual era cierto en un sentido muy vago, y ella se volvió hacia su hija y dijo algo sobre lo afortunada que era de que su esposo cuidara también de ella financieramente. Como si mi esposo no estuviera sentado justo ahí, trabajando tiempo completo también. Después de comer, alguien puso música en la sala, porque aparentemente estábamos convirtiendo todo el asunto en una mini fiesta, y algunos de los primos comenzaron a bailar. Se sirvieron bebidas y acepté una copa de vino tinto porque si iba a sobrevivir esta noche, necesitaba la lubricación social. No soy una gran bebedora, pero una copa generalmente quita el nerviosismo de analizar constantemente cada palabra que digo. La sala se convirtió lentamente en este espacio estrecho y ruidoso, lleno de cuerpos y risas y esos chillidos agudos que algunas personas emiten cuando están un poco ebrias y tratan de sonar como si estuvieran pasando el mejor momento de sus vidas. Me quedé cerca del borde de la habitación con mi copa, balanceándome un poco con la música, tratando de no llamar demasiado la atención. No me di cuenta de que mi cuñada se había movido detrás de mí hasta mucho después, que es la parte que a la gente le encanta desmenuzar, tipo, bueno, ¿por qué no la viste ahí? Como si tuviera ojos en la nuca, y un pequeño radar para el poliéster blanco. Estaba a mitad de una conversación con una de las primas sobre algún programa que estaba viendo, cuando alguien en la concurrida sala pasó rozándome lo suficientemente fuerte desde un lado que instintivamente di un paso atrás para mantener el equilibrio. Ese pequeño paso automático, más la música y lo llena que estaba la habitación, me puso exactamente en el lugar equivocado en el momento equivocado, sin siquiera darme cuenta de que ella estaba justo detrás de mí. Ese pequeño paso, más la música y la multitud, y mi total falta de conciencia espacial en esa casa, fue todo lo que tomó. Mi codo se sacudió, mi copa se inclinó, y en lo que se sintió como cámara lenta, vi este arco rojo oscuro de vino volar fuera de la copa y aterrizar directamente sobre el pecho y el estómago de mi cuñada, empapando su vestido blanco perfecto en manchas feas que se extendieron como tinta. Por un segundo hubo silencio en mi cabeza, como si hubieran apagado el sonido, y luego ella comenzó a gritar como si lo hubiera hecho a propósito para humillarla en lugar de bautizar accidentalmente su vestido en Merlot. Las conversaciones se detuvieron. La música siguió sonando, lo que lo hizo aún peor. Esta canción alegre de fondo mientras ella se miraba a sí misma, con los ojos enormes, la boca abierta, las manos flotando frente a ella como si tuviera miedo de tocar algo. ¡Ay, Dios mío! Mira lo que hiciste, gritó, y cada cara en la habitación se volvió hacia nosotras. Mi corazón golpeó contra mis costillas, y mi primer instinto fue disculparme, obviamente, porque había sido un accidente. Lo siento tanto, dije, ya alcanzando servilletas de la mesa de centro, ya dando toquecitos a la tela, balbuceando sobre cómo no la había visto allí, cómo alguien me había golpeado. Mi esposo se acercó desde algún lugar, quitándome la copa vacía de la mano y agarrando un puñado de servilletas también, con su cara atascada en esa media sonrisa tensa y avergonzada que pone cuando quiere que la tierra se lo trague. Ella apartó mis manos de un manotazo. «No me toques», espetó, lo cual es gracioso porque técnicamente dijo eso mientras ya estaba tocando mis muñecas. Pero yo estaba demasiado aturdida para procesar la ironía. «Este vestido está arruinado. ¿Tienes idea de cuántos dólares costó esto?» Su voz subía con cada palabra, como si estuviera tratando de llegar al techo, y juro que sentí que me encogía cada vez que me miraba como si fuera una niña torpe. Seguí disculpándome, porque esa es mi configuración predeterminada, e intenté explicar de nuevo que no la vi detrás de mí, que alguien me empujó, que estaba lleno de gente, que era solo vino en un vestido. Hice lo que pensé que era una pequeña broma para calmar las cosas, porque esa es mi segunda configuración predeterminada. Algo así como, prometo que normalmente no necesito ojos en la nuca, pero tal vez debería instalarme algunos, y supongo que debería haberme grapado la boca, porque mi esposo soltó esta pequeña risa nerviosa, y eso fue todo. Esa fue la chispa para la gasolina. Su cara pasó de enojada a volcánica. ¿Crees que esto es gracioso?, gritó, acercándose más, el olor a vino y perfume golpeándome todo a la vez. ¿Arruinas mi vestido y luego haces bromas? Por supuesto que no lo entiendes. Nunca podrías permitirte pagar los dólares que vale algo como esto, ni aunque trabajaras en tu trabajito de oficina por un año. Ahí estaba. La cosa del dinero. La cosa de la clase. La forma en que le encantaba recordarme que su esposo ganaba más dólares en un mes que nosotros en varios. Podía sentir mis orejas ardiendo, mi garganta cerrándose, y aún así traté de calmarla, diciéndole de nuevo que lo sentía,
ofreciéndome a pagar por la limpieza, por un vestido nuevo, cualquier cantidad de dólares. La gente estaba mirando, algunos fingiendo no hacerlo, lo que honestamente lo hacía peor. Mi suegra corrió hacia nosotras, con las manos volando hacia los hombros de su hija, arrullándola y haciendo alboroto como si acabara de presenciar una escena del crimen real. «Cariño, está bien, es solo un vestido», dijo, excepto que sus ojos me lanzaron esta mirada fría y dura que decía exactamente lo contrario. Los insultos seguían llegando, pequeños golpes sobre lo descuidada que era, cómo nunca prestaba atención, cómo su hermano siempre había salido con mujeres con más gracia. Sentí cada uno como una pequeña bofetada, y luego ella me dio una real. Levantó su mano y, sin advertencia, la estrelló contra mi cara. El sonido fue más agudo y fuerte de lo que hubiera pensado posible. Mi mejilla explotó en calor, mi cabeza se sacudió hacia un lado, y por un latido toda la habitación entró en este silencio atónito, incluso sobre la música. Desearía poder decirles que lo manejé con una calma de santa, que puse la otra mejilla, literalmente, que me alejé con dignidad. No lo hice. Lo que realmente sucedió es que algo dentro de mí, algo que se había estirado hasta el límite desde el día en que me uní a esa familia, finalmente se rompió. Todos los pequeños comentarios, los desaires, el ser dejada fuera de las fotos, las bromas sobre mi trabajo, la forma en que mi esposo nunca intervenía completamente, todo hirvió a la vez. Antes de que siquiera me diera cuenta completamente de lo que estaba haciendo, mi mano subió y le devolví la cachetada. Tampoco fue un toque ligero. Fue una cachetada completa, sin gracia y furiosa que aterrizó justo en el mismo lugar donde mi vino había golpeado antes, excepto que esta vez fue piel y no tela. Su cabeza se sacudió hacia un lado, su boca formando esta forma de O sorprendida, y la habitación pasó de atónita a horrorizada en un respiro. Alguien jadeó. 2 personas se lanzaron al mismo tiempo, no para protegerme, por supuesto, sino para detenerme físicamente de supuestamente hacer una escena. Mi esposo dijo mi nombre como si acabara de tirar a un bebé por una ventana, y mi suegra corrió entre nosotras como si yo fuera algún animal salvaje del que necesitaba proteger a su preciosa hija. «¿Qué te pasa?», me gritó mi suegra, revisando la cara de su hija con palmaditas dramáticas. «La golpeaste. Realmente la golpeaste». Lo dijo como si la hubiera atacado de la nada, como si todos estuviéramos parados siendo educados, y yo hubiera decidido de repente cometer violencia por diversión. Mi mejilla todavía palpitaba donde su hija me había golpeado primero, pero nadie parecía particularmente preocupado por eso. Mi cuñada comenzó a llorar, grandes sollozos ruidosos que sonaban teatrales incluso a través de su enojo muy real, y seguía repitiendo, «Ella me pegó, como si fuera la víctima de un ataque unilateral. Mi suegro se apresuró a entrar con una bolsa de hielo de la cocina, diciéndole que la sostuviera contra su cara, mientras me lanzaba una mirada que podría haber quemado un agujero a través del piso. Mi esposo finalmente entró completamente en el círculo, pero no de mi lado. «Lana, ¿en qué estabas pensando?», preguntó, con la voz baja y furiosa, como si yo fuera una niña que se había portado mal en público. «No puedes simplemente ponerle las manos encima a mi hermana así». Lo miré fijamente, honestamente asombrada, y dije, ella me dio una cachetada primero, con una mano todavía presionada contra mi mejilla ardiente, pero fue como si ese detalle hubiera sido borrado de la memoria de todos. Mi cuñada, agarrando el hielo contra su cara, todavía sollozaba sobre su vestido, sobre cuántos miles de dólares costaba, sobre cómo yo había arruinado su noche, su atuendo, su estado de ánimo. Mi suegra seguía murmurando sobre falta de respeto, y en mi casa, y después de todo lo que hemos hecho por ti, lo cual, por cierto, es gracioso porque la lista de cosas que habían hecho por mí era muy corta y principalmente involucraba criticar mi cocina. En algún momento ella se enderezó, giró su cuerpo hacia mí de esta manera muy deliberada y dijo, «Tienes que irte». Me tomó un segundo procesar que me estaba hablando a mí y no a su propia hija que había abofeteado a una invitada primero. Pero no, la villana de la noche aparentemente ya había sido decidida. «No puedes quedarte aquí después de eso», agregó, con la voz temblando de indignación. «Agrediste a mi hija». Abrí la boca para discutir, para señalar el hecho extremadamente obvio de que su hija me había golpeado primero, pero la mano de mi esposo estaba en mi brazo ahora, con los dedos apretando, y susurró, «Tal vez deberías irte, ¿ok? Empeoraste las cosas». Esa frase, más que la cachetada, más que los gritos, más que las miradas heladas de una habitación llena de gente que en realidad no me conocía, es la que realmente se alojó en mi pecho. Tragué saliva con fuerza.
Asentí, porque podía ver que no había versión de esta noche donde alguien de repente se diera la vuelta y dijera: «Espera, eso no fue justo para Lana». Agarré mi bolsa de la silla cerca de la pared, con la cara ardiendo, el pecho apretado, y salí mientras la gente susurraba detrás de sus manos como si estuviéramos en alguna mala telenovela. En el porche, el aire se sentía más frío de lo que estaba cuando entramos, o tal vez eso era solo la adrenalina bajando. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y pedí un viaje a través de una aplicación, mis dedos moviéndose en piloto automático mientras mi cerebro repetía los últimos 10 minutos en un bucle. Revisé mi mejilla en la cámara frontal y vi una leve marca roja, lo que de alguna manera me enojó más, como si mi piel al menos debiera mostrar el daño completo si todos iban a actuar como si yo hubiera iniciado una guerra. El transporte apareció en unos minutos, y me deslicé en el asiento trasero. Le dije al conductor mi dirección, y miré por la ventana mientras la casa se encogía en el espejo lateral. Mi esposo no me siguió afuera. No me llamó. Se quedó ahí adentro con su hermana llorando y su madre furiosa y su padre que actuaba como si el vestido hubiera sido una reliquia familiar empapada en sangre en lugar de tela cubierta de vino. En el camino a casa, mi mente hizo lo que siempre hace cuando algo enorme explota. Comenzó a sacar archivos viejos del archivo cerebral, como la primera vez que conocí a su familia y su hermana me había interrogado sobre mi trabajo, preguntando cuánto tiempo planeaba quedarme en una posición así y si tenía ambiciones reales. Como la cena navideña donde mi suegra había hecho un comentario sobre lo afortunado que era mi esposo, de que yo al menos intentaba en la cocina, porque su novia anterior solo pedía comida para llevar, y la habitación se había reído, aunque yo sabía que ella no lo decía como un cumplido para mí ni para la otra mujer. Pensé en el aniversario cuando había ahorrado $, para llevar a mi esposo a este lindo lugar en la ciudad, y su hermana había llamado a la mitad del postre, pidiéndole que fuera a recogerla porque su carro había decidido morir, y él se había ido, disculpándose conmigo mientras salía, dejándome sola con una rebanada de pastel medio comida. Cuando le dije más tarde que me dolió, él había dicho: «Ya sabes cómo es ella». Me necesitaba, como si mi necesidad de una noche ininterrumpida no contara. Para cuando regresé a nuestro departamento, me palpitaba la cabeza. Me quité los zapatos, dejé caer mi bolsa en el sofá y me paré en medio de la sala, repentinamente insegura de qué hacer con mis manos, mi cara, mi vida entera. Fui al baño, me lavé la cara. Traté de no llorar. Fallé. Hice esa cosa de llorar feo donde tienes que agarrarte del lavabo para mantenerte de pie. Seguía escuchando la cachetada en mi cabeza, el sonido de ella, la forma en que la habitación se había quedado callada, y honestamente no sabía si me arrepentía o no. Una parte de mí sí, porque sabía que les daba municiones. Parte de mí no en absoluto, porque era la primera vez que físicamente me defendía contra cualquiera de ellos. Mi esposo no llegó a casa esa noche. Al principio revisé la hora obsesivamente, diciéndome a mí misma que solo estaba ayudando a calmar las cosas, que entraría por la puerta en cualquier minuto con alguna broma tonta sobre cómo su familia había exagerado. Luego se hizo más y más tarde, y la esperanza se convirtió en esta cosa sólida y fría en mi pecho. Cuando mi teléfono finalmente vibró, alrededor de la hora en que usualmente estaría lavándome los dientes y navegando sin rumbo antes de dormir, era un mensaje de voz de él. Miré la pantalla cuando lo vi, con el pulgar flotando sobre reproducir. No quería escuchar su voz decir algo que no pudiera dejar de escuchar. Pero por supuesto escuché, porque soy yo, y siempre escucho. Su tono en el mensaje era cansado, molesto y, honestamente, condescendiente de esa manera que te hace sentir como si fueras una adolescente siendo sermoneada por un orientador vocacional. Dijo que su hermana estaba muy molesta y que sus padres estaban en shock, como si la persona cuya cara había sido abofeteada primero no estuviera sentada sola en nuestro departamento escuchando esto. Dijo: «No debiste haberle pegado de vuelta, Lana. Eso no está bien. Sé que ella no debió haberte pegado tampoco, pero tú eres mayor. Deberías haber mantenido la compostura». De hecho, me reí cuando dijo eso. Este pequeño sonido amargo que no se sentía como si viniera de mí. ¿Mayor por qué? ¿Un par de años? E incluso si hubiera sido 10 años mayor, ¿cómo exactamente hace eso que esté bien que alguien me pegue y no espere nada? Siguió hablando sobre cómo su hermana estaba hablando de presentar cargos, sobre llamar a un abogado, sobre no dejar pasar esto, y que sus padres la estaban apoyando. Dijo que se iba a quedar allá esa noche porque ella estaba hecha un desastre y lo necesitaban. Luego vino el remate, la parte que realmente me dijo dónde clasificaba yo en esa jerarquía. Ayudaría mucho si te disculparas con ella. ¿Cómo disculparte de verdad? Tal vez podamos evitar que las cosas se pongan feas. Pausé el mensaje a la mitad.
Caminé alrededor de la sala en un círculo. Luego presioné reproducir de nuevo, como si escucharlo una segunda vez lo hiciera sonar diferente. No lo hizo. Terminó diciendo que no quería ver que esto separara a la familia, que necesitábamos ser razonables, y que me amaba, pero que yo lo había puesto en una posición muy difícil. Me encanta cómo a la gente le gusta decir, me pusiste en una posición difícil, cuando lo que realmente quieren decir es, me obligaste a mostrarte dónde está mi lealtad en realidad. No respondí esa noche. Puse mi teléfono boca abajo en la mesa de centro. Apagué las luces y me acosté en el sofá en lugar de la cama, porque de alguna manera la cama se sentía demasiado como nosotros, y no estaba segura de qué significaba nosotros ya. Miré al techo en la oscuridad, pensando en cuántas pequeñas elecciones me habían llevado aquí, desde decir sí a esa primera cita con él, hasta decir sí a mudarnos juntos, hasta decir sí a casarme en una familia que nunca me había aceptado verdaderamente como una de los suyos. Para la mañana, la parte de mí que siempre trata de hacer que las cosas funcionen, ya había comenzado a redactar discursos de disculpa en mi cabeza, mientras la otra parte, la que había devuelto la cachetada anoche, estaba sentada en la esquina con los brazos cruzados, fulminando con la mirada. Las dos mitades pelearon mientras empacaba una pequeña maleta. No lo planeé exactamente como una salida dramática. Se sintió más como supervivencia. Agarré algo de ropa, artículos de aseo básicos, mi laptop del trabajo, documentos importantes que no quería dejar tirados, y los puse en 2 bolsas. Dejé una nota en la mesa de la cocina, no una carta de despedida cinematográfica, solo unas pocas líneas diciendo que necesitaba espacio e iba a quedarme con mis padres un rato. Luego pedí un transporte de nuevo, porque vivo en un país donde el transporte público existe mayormente como un rumor en ciertos vecindarios, y me dirigí a la casa de mis padres al otro lado de la ciudad. Mi madre abrió la puerta en pijama, con el cabello recogido. Sorpresa en toda su cara cuando vio las bolsas. ¿Qué pasó?, preguntó, volviéndose inmediatamente protectora de esa manera que tiene, incluso antes de saber los detalles. Le dije que le explicaría adentro, y una vez que estuvimos en la sala, se sentó en el borde del sofá mientras yo caminaba de un lado a otro y soltaba todo. El vino, el vestido, la cachetada, la segunda cachetada, la forma en que todos se habían vuelto contra mí, el mensaje de mi esposo. Para cuando terminé, mi garganta estaba en carne viva y mi madre parecía que estaba tratando muy duro de no ir a conducir hasta la casa de mi suegra y comenzar su propia guerra. «Ella te pegó primero», seguía repitiendo, como si decirlo suficientes veces pudiera hacer que le importara a alguien más que a nosotras. «¿Y tu esposo no te defendió? ¿Ni una vez?» Cuando negué con la cabeza, mi padre, que había estado escuchando desde el pasillo, entró con la mandíbula apretada. «Lo voy a llamar», dijo, sacando su teléfono. Mi madre puso una mano en su brazo y dijo, «Espera, ¿estás enojado?» Y él dijo, «Sí, estoy enojado». ¿Y qué? Llamó de todos modos, porque mi padre no es realmente una persona de espera hasta que te calmes cuando su hija está llorando frente a él. Me senté allí escuchando un lado de la conversación, la voz de mi padre dura, mientras le decía a mi esposo que golpearme era inaceptable, que quedarse allí parado mientras su hermana me golpeaba era inaceptable, que esperar que yo me arrastrara después de ser golpeada era, lo adivinaste, inaceptable. Por las pausas cortas y las expresiones de mi padre, podía decir que mi esposo estaba diciendo todas las cosas habituales en el otro extremo, sobre no querer escalar, sobre que la familia es complicada, sobre mí exagerando. Mi padre finalmente dijo, «Ella se queda aquí por ahora. Hablaremos sobre los siguientes pasos cuando estés listo para asumir la responsabilidad de tu parte en esto». Y colgó antes de que mi esposo pudiera responder. Más tarde, cuando éramos solo yo y mi madre de nuevo, suspiró y dijo lo que dicen las madres cuando intentan ser honestas pero gentiles. «Sabes que nunca me gustó la forma en que te trataban», admitió. «Seguía esperando que mejorara después de la boda». Me reí de eso, me limpié la nariz y dije, «Sí, yo seguía esperando eso también». Luego, porque necesitaba escucharlo de alguien más, pregunté, «¿Crees que estuve mal al devolverle la cachetada?» Mi madre dudó. Luego dijo, «Creo que fue un error, pero también creo que la gente solo puede aguantar hasta cierto punto. No te convierte en un monstruo, te hace humana». En algún momento de esa tarde, la curiosidad me ganó y abrí una página de búsqueda en mi teléfono, escribiendo cosas como «cachetada en fiesta familiar agresión» y «¿puede alguien presentar cargos por cachetadas y golpearon primero?», porque aparentemente así es como se ve ser un adulto ahora, googleando tu posible exposición legal mientras estás sentada en el sofá de tus padres.
La mayoría de lo que encontré me hizo sentir mejor y peor a la vez. Mejor, porque una sola cachetada en un entorno privado con contacto mutuo es poco probable que termine con alguien siendo arrojado a una celda, especialmente cuando hay testigos del primer golpe. Peor, porque la idea de mi cara y mi nombre siendo arrastrados a través de cualquier tipo de proceso formal hizo que se me revolviera el estómago. En lugar de sentarme allí esperando a que mi cuñada hiciera el siguiente movimiento, hice uno propio. Abrí la misma aplicación de pago que a la familia de mi esposo le encantaba usar para dividir las cuentas de la cena y enviar solicitudes por $5 aquí y $10 allá, y busqué el perfil de mi cuñada. Revisé algunos listados de vestidos de diseñador similares. Casi me ahogo cuando vi el rango de precios en dólares, y luego envié una cantidad de dólares lo suficientemente alta como para que nadie pudiera acusarme de fingir que era un arreglo barato, más extra para la limpieza. En la nota escribí: para el vestido de anoche. Estoy pagando por el daño. Eso es todo lo que te debo. Se sintió mezquino y generoso al mismo tiempo, lo cual es una combinación muy extraña, pero al menos significaba que si ella intentaba alegar que yo destruí su propiedad y no hice nada, podría probar lo contrario. Los dólares no pueden arreglar el hecho de que alguien te dio una cachetada en la cara frente a una habitación llena de gente, pero al menos pueden cerrar una pequeña puerta de discusión. Durante el par de días siguientes, las consecuencias realmente comenzaron a mostrarse en todos los lugares aburridos y prácticos, comenzando con la tarjeta que usaba para los gastos del hogar, la que estaba a su nombre, conmigo como usuaria autorizada que siempre habíamos tratado como nuestra tarjeta predeterminada del hogar, que de repente no pasaba en ninguna parte. Lo descubrí en el supermercado, que siempre es un lugar divertido y para nada humillante para descubrir que tus alas financieras han sido cortadas. Tuve que sacar mi propia tarjeta personal, que uso principalmente para emergencias, mientras la cajera fingía cortésmente no notar el mensaje de rechazada en la pantalla. Cuando llamé a la compañía más tarde, me dijeron que mi esposo me había eliminado como usuario autorizado, sin advertencia, sin discusión, solo buena suerte pagando cosas por tu cuenta mientras decidimos si eres digna. Luego estaban los mensajes. Mi suegra escribió uno largo sobre lo decepcionada que estaba de mí, cómo me había abierto su hogar, y así era como le pagaba. Cómo en nuestra familia no resolvemos los problemas con violencia. Leí esa parte 3 veces, mirándola como si tal vez las palabras se reorganizaran en algo honesto. Como en nuestra familia permitimos que nuestra hija favorita golpee a quien quiera sin consecuencias. Una de las primas de mi esposo, que había estado en la fiesta, envió un mensaje más corto, diciendo que no quería tomar partido, pero que realmente no se vio bien cuando devolví la cachetada. Escribí y borré varias respuestas antes de decidirme por: «Viste que ella me pegó primero, ¿verdad?». Y la prima respondió con un débil: «Sí, pero estaba borracha y molesta. Fue un accidente». Esa palabra, accidente, me hizo reír de esa manera histérica que no es realmente sobre el humor. Mi derrame de vino había sido un accidente. Su mano conectando con mi cara no había sido un accidente. No terminas accidentalmente con tu palma en la mejilla de alguien con suficiente fuerza para dejar una marca. Pero claro, llamemos a eso un accidente y a mi reacción un crimen. El remate fue el chat grupal de la familia. Vi las pequeñas notificaciones llegar durante las mañanas y noches siguientes. Mensajes volando de un lado a otro entre sus nombres. Todos hablando como si yo ni siquiera estuviera allí. Cada vez que intentaba responder, aclarar, decir algo, el chat se quedaba en silencio hasta que dejaba de escribir. Y luego volvían a discutir sus fines de semana, sus planes, alguna nueva receta que mi suegra estaba probando. Básicamente me ignoraron en un chat que todavía podía ver, lo que requiere un tipo especial de crueldad. Hubo un momento en todo eso donde pensé, tal vez debería simplemente disculparme, tal vez eso calmaría todo. Tal vez pueda vivir fingiendo que tuve toda la culpa si eso significa no tener mi vida entera explotando. Es loco lo que estamos dispuestos a considerar cuando tenemos miedo de estar solos. Pero luego recordé el mensaje de mi esposo, la forma en que había dicho que lo había puesto en una posición difícil, y algo en mí se solidificó. Llamé a un abogado. No a uno elegante, no a alguien que cobra dólares por minuto en una torre de cristal. Solo un abogado regular que maneja divorcios y disputas simples, cuya oficina está en un edificio sencillo con un letrero descolorido. Le conté lo que había sucedido, la cachetada, las amenazas sobre presentar cargos, los repentinos juegos de dinero, y le pregunté cómo se veían mis opciones realmente, no a través del lente del drama de la familia de mi esposo, sino a través de la ley. Él escuchó, hizo preguntas, tomó notas, y luego me dijo algunas cosas directas. 1.
Si mi cuñada intentaba presentar una denuncia, el hecho de que ella me golpeó primero y hubo testigos de eso importaría. 2. Usar las finanzas compartidas como una forma de castigar o controlar a un cónyuge no se ve bien para mi esposo si las cosas fueran a la corte. 3. Si quería separarme, no tenía que pedir permiso a nadie. Y dado que no teníamos hijos ni activos complicados, podría ser legalmente simple, aunque emocionalmente desordenado. Saliendo de esa oficina, me sentí a la vez aterrorizada y extrañamente poderosa. Y por lo que vale, toda la cosa de presentar cargos comenzó a encogerse en el segundo en que dejé de sollozar y comencé a actuar como una adulta al respecto. Anoté fechas, guardé capturas de pantalla de esos mensajes, guardé el recibo de pago de los dólares del vestido, anoté quién había estado en la habitación, y luego me negué a responder cualquier cosa que fuera solo cebo. La gente se calma rápido cuando se dan cuenta de que estás guardando registros. Y eso, más que cualquier discurso, sacudió algo suelto en mi cerebro. 1 semana y media después de la cachetada, mi esposo me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos vernos en persona para hablar. Acepté, porque no soy fanática de terminar matrimonios enteros por mensaje de texto, por tentador que sea. Elegimos una cafetería neutral a medio camino entre la casa de mis padres y nuestro departamento. Cuando entré, él ya estaba allí, sentado en una mesa con 2 tazas frente a él, un café negro para él, uno algo dulce con espuma para mí, como siempre pedía cuando todavía estábamos bien. Por un segundo me dolió el pecho de nostalgia, pero luego recordé por qué estábamos allí. Se veía cansado, lo cual, bien, porque yo también. Hicimos la cosa de la pequeña plática incómoda por unos 30 segundos antes de que yo dijera, entonces, tu hermana. Suspiró como un hombre que ha pasado por una semana dura en algún trabajo noble, en lugar de un hombre cuya esposa recibió una cachetada en una fiesta. Ella todavía está muy molesta, dijo. Sigue hablando del vestido, de cómo la humillaste frente a todos. Yo la humillé, repetí lentamente, porque a veces tienes que saborear el absurdo antes de tragarlo. Ella me dio una cachetada primero, frente a todos. La humillé al no simplemente aceptarlo en silencio. Se pasó una mano por el cabello, ese hábito nervioso que tiene, y dijo, no estoy diciendo que ella tuviera razón al pegarte. Estaba borracha. Estaba emocional. Pero podrías haberte alejado. Tú eres la adulta en la habitación. No soy su niñera. Espeté, más fuerte de lo que pretendía, y un par de personas en las mesas cercanas miraron. No soy responsable de manejar las emociones de tu hermana adulta para que no cometa agresión en la sala. Soy tu esposa. O lo era, dependiendo de cómo vaya esta conversación. Decir eso en voz alta hizo que su cara se contrajera, solo un poco. Tomó aire, como si se estuviera preparando para alguna negociación. Mira, mis padres están enloqueciendo. Dicen que no se sienten cómodos teniéndote allá si las cosas están así. Mi hermana dice que no vendrá a ningún evento familiar si tú estás ahí. Están hablando de, tipo, cortarme financieramente si no me pongo de su lado en esto. Hizo una pausa como si esperara que me conmoviera el horror de que él potencialmente se perdiera las cenas de los domingos. No quiero eso. No quiero estar distanciado de mi familia. Ahí estaba, el miedo real hablando. No miedo de perderme a mí. No miedo de lo que esto le había hecho a nuestra relación, sino miedo de ser el hijo que decepcionó a mami y papi. Me recliné en mi silla y lo miré. Realmente lo miré. Tal vez más claramente de lo que nunca lo había hecho. «¿Entonces qué quieres?», pregunté. «Quiero que te disculpes con mi hermana», dijo, como si no hubiera escuchado una sola cosa de lo que dije en los últimos 10 minutos. Como, disculparte de verdad, en persona. Demuéstrale que lamentas lo que hiciste. Mis padres piensan que si haces eso, ella dejará toda esta idea de ir con un abogado. Podemos seguir adelante. Podemos arreglar esto. ¿Y ella se disculpa conmigo?, pregunté. ¿Por darme una cachetada? ¿Por gritarme? ¿Por meter mi trabajo en esto? ¿Por llamarme descuidada y pobre frente a todos? Dudó por una fracción de segundo y luego dijo, estaba borracha, Lana. Ella ni siquiera recuerda exactamente cómo sucedió. Siente que la avergonzaste a propósito. Hay algo acerca de que te digan que seas la persona más madura a alguien parado cómodamente en el terreno bajo que hace que te hierva la sangre. Me reí, en voz baja, porque de lo contrario podría haber gritado. Tomar el camino correcto no significa dejar que la gente se limpie los pies en mí, dije. ¿Sabes eso, verdad? ¿O has vivido en esa casa tanto tiempo que crees que así es simplemente como funcionan las cosas? Se erizó, de la forma en que siempre hacía cuando criticaba a su familia, incluso indirectamente. Siempre haces que se trate de ellos, dijo. Nunca tratas de verlo desde su lado. Ellos piensan que tampoco te caen bien.
Como si caerle bien a alguien y dejar que te den una cachetada en la cara y luego exijan una disculpa estuvieran en la misma categoría de compromiso. Podía sentir la conversación cambiando dentro de mí, como un tren cambiando de vías. Hace una semana, tal vez incluso hace 2 días, podría haber estado más dispuesta a ceder, a encontrar algún punto medio, a ofrecer alguna media disculpa como siento que las cosas se salieran de control, solo para mantener a todos los demás cómodos. Pero sentada allí, después de todo, me di cuenta de que cada paz que había estado manteniendo había venido a costa de mi propio respeto por mí misma. Fui a ver a un abogado, dije, observando su expresión cuidadosamente. Sus ojos se abrieron un poco y se sentó más derecho. No porque esté planeando alguna gran demanda dramática, porque necesitaba saber dónde estoy parada. Legalmente, financieramente. Necesitaba saber si estoy realmente atrapada aquí o si eso es solo algo que tu familia quiere que crea. ¿Fuiste a un abogado?, repitió, como si acabara de decirle que me había unido a una secta. ¿Por qué harías eso sin hablar conmigo primero? Levanté las cejas. Me quitaste de la tarjeta de crédito sin hablar conmigo primero. Te quedaste en casa de tus padres sin hablar conmigo primero. Me dijiste que necesitaba disculparme con la persona que me pegó sin hablar conmigo sobre cómo me hacía sentir eso. Así que perdóname si no sentí que tenía un compañero a quien consultar antes de averiguar cómo protegerme. Abrió la boca, la cerró, luego dijo, ¿entonces qué? ¿Quieres un divorcio ahora? Había esta mezcla de incredulidad y dolor teatral en su voz, como si la idea misma lo ofendiera a un nivel personal. Y en ese momento, me di cuenta de que sí. En realidad, quería. Creo que sí, dije, sorprendiéndome solo en lo tranquila que sonaba. Porque no puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir entrando a habitaciones donde soy la única que se espera que reciba cada golpe, literal o no, por el bien de la armonía familiar. No puedo estar casada con alguien cuyo primer instinto cuando recibo una cachetada es pedirme que diga lo siento. Me miró fijamente por lo que pareció un tiempo muy largo. Luego sacudió la cabeza, como si pudiera simplemente rechazar mi realidad y sustituirla por la suya. Estás exagerando, dijo. Esta es una pelea. Una mala noche. ¿Vas a tirar a la basura todo nuestro matrimonio por una cachetada? Por un patrón, corregí. Por años de ti dejando que me falten al respeto. Por ti siempre eligiendo el camino de menor resistencia, que casualmente es el camino donde yo soy la que se doblega. Por ti castigándome financieramente en lugar de tener una conversación adulta. Por ti teniendo más miedo de la decepción de tu madre que de que tu esposa se vaya. Se estremeció ante eso. Miró hacia otro lado. Miró la mesa. El café entre nosotros se había enfriado. Sentí un extraño desapego mirándolo, como si estuviera fuera de mi propio cuerpo, mirando esta escena desde arriba. Chica se sienta en cafetería. Chico le ruega que no saque las cosas de proporción. Chica se da cuenta de que la proporción ha estado mal durante mucho tiempo. No voy a afirmar nada, dijo eventualmente, porque es el tipo de persona que piensa que rechazar el papeleo puede detener la realidad. No estaré de acuerdo con esto. No puedes simplemente tomar una decisión así por tu cuenta. Casi sonreí, porque de una manera retorcida, eso era clásico de él, creer que si no cooperaba, nada podía avanzar. De hecho, dije, puedo. No tienes que estar de acuerdo para que yo presente la demanda. Esta no es una de esas situaciones. No tenemos hijos. No tenemos una casa juntos. La ley no me va a encadenar a ti porque no tengas ganas de dejar ir. Me miró con algo parecido al miedo en sus ojos. O tal vez era solo la realización de que su estrategia predeterminada de no hacer nada hasta que yo me rindiera no iba a funcionar esta vez. ¿Entonces eso es todo?, preguntó. ¿Simplemente terminaste? Pensé en nuestros primeros días, las noches comiendo comida barata para llevar, la forma en que solía hacerme reír, la forma en que solíamos hablar sobre construir una vida donde nos cuidáramos las espaldas el uno al otro. Luego pensé en el sonido de la mano de su hermana en mi cara, el eco de su voz diciendo que necesitaba disculparme, el vacío de nuestro departamento la noche que eligió quedarse con ellos en lugar de venir a casa. Sí, dije suavemente. Creo que sí. No salí dramáticamente hecha una furia. Terminé mi café frío. Me levanté. Le dije que mi abogado se pondría en contacto. Y salí a la tarde brillante como si fuera solo otra persona saliendo de una cafetería, no alguien saliendo de un matrimonio. El sol se sentía extrañamente fuerte en mi piel. Y por un segundo quise llorar, colapsar. Llamarlo de vuelta. En su lugar seguí caminando. Las siguientes semanas fueron un borrón de papeleo y conversaciones incómodas, y esa extraña mezcla de dolor y alivio que viene con los finales. Hicimos el intercambio incómodo de cajas también.
Yo agarrando mi ropa y documentos. Él llevándose sus herramientas y cualquier otra cosa que todavía se sintiera como nuestra, y fue exactamente tan romántico como suena. Mi esposo me envió mensajes largos sobre cómo estaba cometiendo un error, cómo podíamos ir a terapia, cómo su hermana estaba dispuesta a seguir adelante si yo me disculpaba. Ignoré la mayoría de ellos, solo respondiendo con respuestas prácticas sobre firmar documentos o devolver sus cosas. Mi suegra intentó sus propias tácticas. Llamó a mi madre para decirle que estaba destruyendo la vida de su hijo, saltándose convenientemente la parte donde su hija había intentado destruir mi cara. Me envió mensajes sobre cómo el matrimonio se trataba de sacrificio, sobre cómo ella había aguantado muchas cosas de su propio esposo por el bien de la familia, como si ese fuera un modelo al que yo debiera aspirar. Escribí una respuesta larga que nunca envié, explicando que sacrificar tu dignidad básica no es lo mismo que comprometerse sobre qué programa ver después de la cena. El divorcio en sí fue, como el abogado había predicho, no una escena épica de tribunal, solo un lento proceso de formularios, firmas y periodos de espera. Donde vivimos hay este tramo de tiempo incorporado que tienes que sentarte con la decisión, como si el Estado quisiera estar realmente seguro de que lo dices en serio antes de que un juez firme. Así que todo tomó unos meses de ida y vuelta. Sin hijos, sin casa a nombre de ambos, sin pelea dramática por muebles, significó que una vez que el reloj finalmente se agotó, fue mayormente una cuestión de un empleado sellando cosas y un juez pasando tal vez 5 minutos mirando el archivo antes de pasar a la siguiente pareja que había pensado que para siempre sería más fácil de lo que resultó ser. Después de que se hizo oficialmente, salí y me sentí, no libre exactamente, pero más ligera, como si alguien hubiera aflojado un cinturón demasiado apretado alrededor de mi pecho. Mi madre me encontró en la banqueta con un abrazo y un sándwich que había comprado en el camino, porque sabe que el dolor me hace olvidar comer. Nos sentamos en una banca y ella preguntó cómo me sentía. Y le dije la verdad, que era cansada, triste y extrañamente orgullosa de mí misma. Unas semanas después de que se firmaron los papeles, el esposo de mi cuñada me envió un mensaje preguntando si podía pasar a dejar algo. Apareció viéndose más agotado que enojado. Me entregó una pequeña caja de bocadillos y una tarjeta, y dijo que se había mudado por un tiempo después de otra explosión en su casa. Me dijo que un consejero le había hecho repetir esa noche en la sala, y que cuanto más pensaba en ello, más le molestaba que todos hubieran esperado que yo simplemente me quedara allí y lo aceptara. Dijo que lamentaba haberse quedado callado, y quería que escuchara al menos a una persona de ese lado decir que estuvo mal. Le creí, y ayudó, pero aún así no lo invité a pasar. Había terminado de ser la esponja emocional no oficial para ese hogar. La vida no se convirtió instantáneamente en un montaje de empoderamiento después de eso. Todavía tenía que trabajar todos los días, contestando teléfonos y programando citas en el consultorio médico. Todavía tenía que pagar la renta del pequeño departamento al que eventualmente me mudé por mi cuenta. Todavía tenía noches donde me quedaba despierta repitiendo los buenos momentos de mi matrimonio y preguntándome si había desconectado el cable demasiado pronto. Pero luego recordaba esa fiesta, la cachetada, la forma en que sus dedos se clavaron en mi brazo mientras me decía que había empeorado las cosas, y la duda se calmaba. Meses después, su nombre apareció en mi teléfono. El mensaje de texto decía: «Hola, Lana. ¿Tienes un minuto?» Por un segundo pensé, ¿qué drama fresco es este? Pero la curiosidad ganó de nuevo y respondí, ¿qué está pasando? Preguntó si podía llamar. Dijo que era más fácil de explicar por voz. Y en contra de mi mejor juicio, acepté. Su voz sonaba cansada y más vieja de lo que recordaba, como si los últimos meses lo hubieran envejecido. Se disculpó inmediatamente, no por él al principio, sino por su esposa. Dijo: «Debí haber intervenido esa noche. Vi lo que pasó. Vi que ella te pegó primero. Dejé que todos fingieran que había sido al revés porque era más fácil». Me dijo que las cosas entre ellos habían empeorado desde la fiesta, que la chica que me había golpeado a otras personas también, no siempre literalmente, sino con palabras, con comportamientos, que su enojo, que todos siempre habían descartado como solo su personalidad, había comenzado a desbordarse de maneras que él no podía ignorar. Dijo que se había mudado por un tiempo después de una pelea particularmente mala, que se estaba quedando con un amigo, que había comenzado a ver a un consejero que lo estaba ayudando a entender cuánto tiempo había estado permitiendo su comportamiento. Mencionó, casi como un comentario aparte, que habían estado tratando de embarazarse por un tiempo y no había estado funcionando, y que su esposa estaba perdiendo el control por eso, culpándose a sí misma, culpándolo a él,
culpando al mundo. Podía escuchar en su voz que se sentía culpable incluso mencionándome eso, como si supiera que había una parte de la vieja yo que podría haberse ablandado ante eso y dicho, «Oh, eso es tan difícil. Seré honesta con ustedes. No sentí mucha simpatía. Sé que eso me hace sonar fría, pero es difícil desenterrar compasión por alguien que vio tu cara como un lugar aceptable para aterrizar su frustración», dijo. «Sé que probablemente no te importa nada de esto, y tienes todo el derecho de no hacerlo. Solo necesitaba decir que lo siento, por no hablar, por dejarte ser la villana en una historia donde no eras la única culpable». También dijo algo que se me quedó grabado. «Tu partida los sacudió más de lo que jamás admitirán. Pensaron que te lo tragarías. Siempre piensan que la gente se lo tragará». Le agradecí la disculpa. Le dije que, honestamente, había pasado mucho tiempo desde que había gastado energía pensando en esa casa o en la gente en ella. Eso no era completamente cierto, pero se sentía lo suficientemente cierto ese día. Le dije que esperaba que descubriera lo que necesitaba hacer para estar bien, y que yo no era la persona adecuada para darle consejos. Colgamos después de eso, dos personas sentadas en diferentes partes de la misma ciudad, conectadas solo por el fantasma de una cena familiar que salió mal. A veces, cuando estoy sola en mi pequeño departamento, comiendo comida para llevar en el sofá y viendo algún programa donde los personajes se perdonan un poco demasiado fácil, pienso en esa noche de nuevo. Pienso en la forma en que me ardió la mano después de devolverle la cachetada, en la expresión de la cara de mi esposo cuando le dije que quería el divorcio, en los brazos de mi madre a mi alrededor en la sala, en la voz práctica del abogado diciendo que no estaba atrapada. No me siento orgullosa de la cachetada en sí. La violencia no es algo que quiera que sea parte de mi autoimagen, pero estoy orgullosa de que finalmente dejé de tratarme como la única que tenía que absorber el impacto para no hacer olas. A la gente le encanta decir «es solo familia» como si eso explicara todo. Como si estar relacionado con alguien les diera acceso ilimitado a tus límites. Lo que he aprendido, lo que todavía estoy aprendiendo, es que la familia es solo gente. Gente que puede ser amable o cruel, egoísta o generosa, amorosa u horrible. Y yo puedo decidir, por primera vez en mucho tiempo, qué gente dejo entrar en mi vida, y cuáles solo existen ya como personajes en una historia que cuento, para recordarme que no lo imaginé, que realmente sucedió, que realmente me alejé, y porque la vida no se detiene solo porque una historia termina. Todavía había facturas que pagar, turnos que cubrir, citas que programar, ropa que lavar, todas las pequeñas cosas aburridas que te mantienen atada al planeta cuando parte de ti siente que deberías haber tenido alguna banda sonora dramática y un desvanecimiento a negro. En su lugar, tenía luces fluorescentes en el consultorio médico y un teléfono de escritorio pegajoso que siempre sonaba en el peor momento posible, y un gerente que pensaba que llegar 5 minutos tarde del almuerzo significaba que estaba al borde de caer en el caos. El primer día que regresé al trabajo después de que se finalizó el divorcio, mi compañera de trabajo me miró por encima del borde de su monitor de computadora y dijo, «Te ves diferente». Pregunté si eso era código para «te ves como si hubieras estado llorando en tu carro», pero ella negó con la cabeza y dijo, «No, como más ligera o algo así. ¿Te cortaste el cabello?» No lo había hecho. Simplemente ya no estaba cargando a toda una familia extendida sobre mis hombros. Me encogí de hombros y dije, «Se firmó el papeleo», lo cual no es la forma más poética de describir el final de un matrimonio. Pero era la verdad. Todavía había momentos donde los viejos patrones intentaban volver a colarse. Un paciente me gritó una vez porque su seguro no cubría algo y decidió que la persona que contestaba el teléfono debía tener control directo sobre la política nacional de salud. La vieja yo se habría disculpado 100 veces y se habría ido a casa sintiendo que les había fallado personalmente. La yo un poco más nueva tomó aire, mantuvo mi voz tranquila y dijo, «Entiendo que esté frustrado, pero no me hable así. Estoy tratando de ayudarlo». Mis manos temblaban un poco, pero lo hice. Más tarde, en la sala de descanso, me reí con mi compañera de trabajo sobre cómo acababa de poner un límite, con un extraño más fácilmente de lo que nunca lo había hecho con la madre de mi propio ex esposo. Los fines de semana iba a casa de mis padres a cenar mucho más. Mi madre hacía algo que me recordaba a la infancia. Mi padre insistía en enviarme a casa con sobras en recipientes de plástico que se multiplicaban en mi refrigerador, y hablábamos de todo y nada. A veces una tía o prima estaba allí y alguien inevitablemente preguntaba, en esa forma entrometida pero amorosa, ¿has sabido de él?, refiriéndose a mi ex. Yo decía sí o no dependiendo de la semana, y había una ronda de chasquidos de lengua y algunas bromas sobre que él se arrepentiría cuando se diera cuenta de lo que había perdido.
Pero nadie me dijo nunca que debería haberme quedado, que debería haberme esforzado más para agradarle a su familia. Una noche, mi tío hizo un comentario en la mesa sobre cómo el matrimonio es difícil, pero tienes que aguantarlo, y por un segundo sentí ese viejo dolor, como si tal vez hubiera fallado alguna prueba. Luego miré alrededor y vi a mis padres mirándome, no con juicio, sino con este apoyo silencioso, y dije, hay una diferencia entre trabajar a través de problemas y dejar que la gente te trate como si fueras desechable. He terminado con la segunda cosa. La mesa se quedó un poco callada. Luego mi tía levantó su copa y dijo, «Amén a eso», y la conversación continuó. Nadie me prohibió la entrada a su casa. Nadie me dijo que había empeorado las cosas. Fue un momento tan pequeño y normal, pero se sintió como una pequeña reparación en mi cerebro. De vez en cuando, tarde en la noche cuando mi cerebro quería algo que masticar, escribía sus nombres y me desplazaba. Veía fotos de cumpleaños y días festivos, a mi ex sonriendo con su brazo alrededor de su hermana, las descripciones de mi suegra sobre la familia primero y nada más importante que estar juntos. A veces sentía este extraño dolor hueco en mi pecho, como si me hubieran recortado de una fotografía y el contorno todavía estuviera allí. Otras veces ponía los ojos en blanco tan fuerte que pensaba que podrían atascarse. Una publicación en particular se me quedó grabada por días. Era una foto de mi cuñada en otro vestido blanco, no tan dramático como el de esa noche, pero cerca. La descripción era algo así como: algunas personas intentan derribarte, pero tú solo sigues brillando. Con una pequeña línea sobre la verdadera elegancia, no se puede arruinar. No me mencionaba por nombre, obviamente, pero podía sentir el subtexto hasta a través de la pantalla. La miré por un largo momento, con el pulgar flotando sobre el botón de bloquear, y luego dejé mi teléfono y fui a lavar los platos en su lugar. A la mañana siguiente finalmente los silencié a todos, no bloqueados, porque una pequeña parte mezquina de mí todavía quería saber si alguno de ellos alguna vez publicaba algo como: ¿recuerdan esa vez que todos estuvimos mal? Pero silenciados, porque no necesitaba que su vida curada apareciera entre videos de mascotas y recetas cada vez que intentaba relajarme. La terapia ayudó también, aunque entré medio escéptica al principio. Me senté en un sofá en una pequeña oficina que olía a té y libros viejos, frente a una mujer que me hacía preguntas que me hacían sentir vista e incómodamente expuesta a la vez. Preguntó sobre mi matrimonio, por supuesto, pero también sobre mi infancia, sobre cómo se manejaba el conflicto en mi familia mientras crecía, sobre a quién se le permitía estar enojado y a quién se le decía «sé la persona más madura». Resulta que había estado entrenando para este papel mucho antes de casarme en esa familia. Hablamos sobre la forma en que usaba bromas para calmar la tensión, con qué frecuencia me disculpaba por cosas que no eran mi culpa, qué tan rápida era para creer que si alguien era infeliz, de alguna manera debía ser porque yo les había fallado. En un momento ella dijo: «Suena como que aprendiste que suavizar las cosas era tu trabajo», y me reí y dije: «Felicidades. Acabas de conocer a la empleada del mes». Lloré en esa oficina más veces de las que me gustaría admitir, pero también me reí, y lentamente, sesión por sesión, la cachetada se convirtió en un momento en un patrón más grande en lugar del drama definitorio de mi vida. Mi ex sí se comunicó de nuevo, más de una vez. Los mensajes cambiaron con el tiempo. Al principio eran enojados, acusatorios, llenos de líneas sobre cómo yo había exagerado y arruinado todo. Luego se volvieron más suaves, más suplicantes, diciéndome que me extrañaba, recordándome nuestros primeros días, prometiendo que su familia estaba dispuesta a comenzar de nuevo. Sin embargo, nunca usó las palabras «estaba equivocado». Ni una sola vez dijo: «debí haberte defendido». Siempre era: «todos cometimos errores», de esa manera vaga que reparte la culpa hasta que nadie tiene que sostenerla realmente. Una tarde, meses después del divorcio, llamó en lugar de enviar mensajes de texto. Casi dejó que se fuera al buzón de voz. Pero algo en mí quería escuchar cómo sonaba su voz ahora. Sonaba cansado, estresado, y por un segundo mi corazón hizo ese pequeño giro nostálgico de nuevo, recordando noches tarde cuando estábamos quebrados y riendo y enamorados. Luego dijo: «Las cosas han estado realmente difíciles desde que te fuiste, y no de una manera de mis ojos están abiertos, más en una manera de quiero desahogarme contigo sobre la familia de la que escapaste». Me dijo que su hermana había tenido una mala pelea con su madre por algo pequeño que se había vuelto grande, que había tirado un vaso contra la pared, que su padre finalmente había gritado de vuelta en lugar de mimarla, que la casa se había convertido en una zona de guerra por una semana.
A veces pienso que tu partida comenzó todo esto, dijo, y por un segundo casi tomé eso como culpa, hasta que me di cuenta de que había otra forma de escucharlo. Tal vez mi partida solo significó que nadie estaba allí para absorberlo por ellos nunca más, dije. Hubo una pausa en la línea lo suficientemente larga como para preguntarme si había colgado. Luego suspiró y dijo, tal vez. Fue lo más cerca que estuvo de reconocer cuál había sido mi papel en ese lío. Preguntó si podíamos vernos, solo para hablar, solo como amigos, solo para tener un cierre. Le dije, gentil pero firmemente, que mi cierre había llegado en forma de una pila de papeles firmados y una vida que estaba remendando sin él. Espero que resuelvas tus cosas. Dije, realmente lo espero. Pero no puedo ser la persona que te escucha quejarte de la casa en la que solía estar emocionalmente atrapada. Eso no es justo para ninguno de los dos. Sonaba herido, pero no peleó conmigo por eso. Nos despedimos. Colgué y me senté en mi sofá mirando la pantalla en blanco de la televisión por un rato, dejando que la tranquilidad se asentara a mi alrededor. Luego me levanté, me hice algo de cenar y puse un programa que no tenía nada que ver con drama familiar, solo gente horneando pasteles elaborados y siendo amable entre sí para variar. La primera gran temporada de fiestas después del divorcio fue extraña y un poco cruda. Había pasado tantos años dividiendo el tiempo entre la casa de mis padres y la casa de mis suegros, haciendo malabares con horarios, tratando de no ofender a nadie con en qué mesa me sentaba y por cuánto tiempo. De repente, tenía exactamente un lugar donde estar, y había cierto alivio en eso. Sin mirar el reloj frenéticamente, sin sonrisas forzadas en salas donde la gente quería que me encogiera. Solo mis padres, un par de parientes y yo. En el Día de Acción de Gracias, mi madre sacó una botella de vino tinto y levantó una ceja hacia mí con una pequeña sonrisa traviesa. ¿Estás segura de que estás bien con esto?, preguntó, agitándola como un accesorio. Podemos mantenerlo alejado de los vestidos blancos. Estallé en risas. Risa real esta vez, no del tipo frágil. Mientras nadie le pegue a nadie, dije, creo que estamos bien. Mi padre, que había estado inusualmente callado sobre los detalles de la cachetada más allá de su enojo inicial, se estiró y apretó mi mano. Nadie le pega a mi hija en mi casa, dijo. Si lo intentan, pueden verse a sí mismos de vuelta por la puerta. Fue una frase tan simple, pero me golpeó justo en el pecho. La versión más joven de mí, la que había intentado tan duro ganar ese tipo de protección de la familia de mi ex, se sintió vista de una manera que nunca lo había sido allá. Poco a poco, la historia de esa noche cambió en mi propia mente. Al principio había sido esta cosa horrible que me pasó, todo en letras mayúsculas. Luego se convirtió en la noche que todo explotó. Luego, lentamente, se convirtió en solo un capítulo en una historia más larga de aprender a dejar de hacerme más pequeña para que otras personas pudieran sentirse grandes. Comencé a contar la historia de manera diferente cuando los amigos preguntaban, menos como una confesión y más como un caso de estudio de lo que sucede cuando finalmente dices suficiente. Hubo partes desordenadas, por supuesto. Salir con alguien de nuevo fue raro. La primera vez que salí con alguien nuevo, pasé todo el tiempo esperando a que preguntara sobre mi familia, sobre mi ex, sobre lo que había pasado. Cuando lo hizo, le di la versión corta, observando su cara cuidadosamente en busca de cualquier señal de wow. Suenas como el problema. En su lugar dijo, maldición, eso suena rudo. Bien por ti por salir. Y luego me preguntó qué tipo de música me gustaba. Casi lloro en mi bebida por puro alivio. Alejarme no me convirtió en una versión nueva y brillante de la noche a la mañana. La mayor parte de lo que vino después parecía aburrido. Trabajo, ropa sucia, llamar a mi madre, sesiones de terapia desmenuzando años de mí diciendo, está bien cuando no lo estaba. Algunas mañanas extrañaba la idea de mi vieja vida, hasta que recordaba esa cachetada y la forma en que nadie se movió hasta que devolví el golpe. Las pequeñas cosas comenzaron a cambiar primero. Dejé de ofrecerme automáticamente como voluntaria para cada obligación familiar incómoda de mi lado. Dejé de responder mensajes de mis ex-suegros, incluso los neutrales. Aprendí a dejar que otras personas se sentaran en el silencio que creaban en lugar de apresurarme a llenarlo con disculpas. Todavía me equivoco. Todavía me sorprendo ensayando explicaciones en mi cabeza para decisiones que en realidad no necesitan un voto del comité. Pero ahora hay esta parte más ruidosa de mí que dice, no, no vamos a hacer eso de nuevo. Y la escucho más de lo que solía hacerlo. Si hay un punto en todo esto, probablemente es más pequeño de lo que a la gente le gusta hacerlo ver. No se trata de nunca derramar vino o evitar ciertos tipos de familias, aunque ambos suenen tentadores.
Se trata del momento en que te das cuenta de que quedarte callada nunca te ha protegido de ser lastimada. Solo hizo más fácil para todos los demás fingir que no lo veían. La noche que recibí una cachetada en esa sala y finalmente devolví la cachetada, no me convirtió en una heroína, pero sí abrió la pequeña historia ordenada que me había estado contando sobre lo que tenía que tolerar. Irme terminó lo que ese momento comenzó. Ahora, cuando entro a mi propio lugar y dejo caer mis llaves sobre la mesa, no hay nadie esperando ver cuánto estoy dispuesta a tragar para mantener la paz. Algunos días eso se siente solitario. La mayoría de los días se siente como aire,